Ya se empiezan a conectar nuestros amigos foristas una vez más con nosotros acá desde Dillard, Vaca Brava, Caguas, en La Cava. Estamos acá comenzando nuestra transmisión de hoy lunes 23 de julio 2024 y hoy, pues, como ustedes saben, comenzamos siempre en esta última frontera, que es como llamamos a este segmento, donde indagamos sobre asuntos que están precisamente en esa frontera de la realidad, lo que tal vez pueda ser cierto o lo que tal vez es meramente la imaginación, en ese mundo, en ese viaje profundo del ser desconocido que somos los seres humanos. Así que gracias como siempre, mis amigos, por estar conectados con nosotros acá en la última frontera, desde Vaca Brava, acá en Caguas. Tu amigo Andrew Álvarez, y bueno, vamos a entrar rápido acá en el asunto que queremos discutir para todos ustedes, porque es sumamente extenso. Probablemente haya que dividirlo en varias partes, porque es un tema, pues, milenario, ¿no? Hablar de la reencarnación específicamente nos traería, pues, muchas cosas que traer acá para tratar de entender el por qué es o no es lo que llamamos la falsabilidad de este término. Y la falsabilidad no es otra cosa que no poder probar algo vis a vis, tampoco poder descartarlo. En pocas palabras, como la ciencia no puede desacreditar o descartar la posibilidad de la reencarnación porque no tiene pruebas para hacerlo, de la misma forma que no existen las pruebas totales y completas que así lo afirmen. Así que dentro de ese mundo, ¿no?, de tratar de comprender eso que es parte de la creencia humana y de nuestra propia existencia, pues hemos estado por milenios. Hay que recordar que la reencarnación es parte de las creencias religiosas del hinduismo, del budismo, del taoísmo, inclusive del cristianismo primitivo, ¿no? Los primeros 500 años del cristianismo se creía precisamente en la reencarnación. Era parte de lo que había en aquel momento, como parte del concepto de lo que se traía, ¿no?, de la influencia de otros pueblos en aquel momento. Los egipcios, por ejemplo, en el libro de los muertos, los egipcios dicen que volvemos miles de veces a este mundo en miles de formas diferentes. Otro término que también podríamos utilizar, que no es lo mismo ni se escribe igual, pero que tiene una afinidad trascendente, es la transmigración. Es también otra de las ideas que se creen allá en la India, donde las personas, por ejemplo, que han fallecido, pueden regresar en el cuerpo de una vaca. Por eso usted se da cuenta que en el hinduismo las vacas son sagradas, primero porque son protegidas de Krishna, y por otro lado porque la creencia popular es que muchas almas transmigran a esta forma de la vaca como tal, como animal sagrado, o en otras formas también, no únicamente de la vaca. Así que nos damos cuenta, en el acervo cultural de los pueblos tenemos muchísimas creencias, muchísimas cosas de las que podríamos tal vez aquí debatir a favor o en contra, pero es lo interesante. Los africanos, muchas culturas africanas creen en la reencarnación, entre pueblos aborígenes también, así que es un concepto que ha trascendido a través de miles de años dentro, ¿no?, de las religiones antiguas y todavía en la actualidad, porque si vamos a hablar del espiritismo científico, por ejemplo, lo que trae acá el descodificador Allan Kardec, el espiritismo cartesiano, pues ellos también plantean definitivamente el proceso de la reencarnación como una forma, un método de perfeccionar al espíritu, ¿no?, al ser humano, para que pueda trascender y salir obviamente a través de este planeta escuela, aprendiendo las lecciones que se aprenden vida tras vida, porque una vida, dígame si eso no es así, no da para aprenderlo todo. Con una vida usted tiene algunas experiencias, pero muchas otras que no puede añadir, ¿no?, a su crecimiento espiritual. Así que todo esto es parte de las ideas, de las creencias, de las hipótesis, del debate que puede haber sobre todo esto que se trata sobre la reencarnación. Claro, también hay algo que se llama el eterno retorno, y aquí lo traigo, ¿no? Nietzsche, y no es idea de Nietzsche, pero Nietzsche lo pone en el plano, ¿no?, este pensador alemán lo pone en el plano de la filosofía, y es que retornamos a este mundo infinitas veces, ¿no?, en infinitas ocasiones, pero haciendo exactamente lo mismo. Me explico. El eterno retorno es que usted, esta vida que está viviendo, como la que vivo yo, se va a repetir infinitas veces. Usted muere y vuelve nuevamente a este periodo, a este diríamos nosotros, bucle de tiempo. Y en este bucle de tiempo, en ese momento, en esa dimensión, en ese proceso que desconocemos porque es todo a nivel metafísico, pues se vuelve a repetir nuevamente esta existencia, paso por paso, cosa por cosa, desde el lápiz o el bolígrafo que ustedes van a caer hasta el bostezo, todo se repite. Claro, no hay forma de probar eso, es una idea, ¿no? Y es
tal vez una forma o manera de explicar que la vida debemos vivirla intensa y hacer lo mejor que podamos en la vida, para que la vida pues meramente no sea algo vacío, que nos moleste regresar a vivir, que nos arrepintamos de lo que hemos vivido, que no deseemos nuevamente, ¿verdad?, los mejores momentos y los grandes logros que hemos hecho en nuestra existencia. Así que eso es lo que habla del eterno retorno, es lo que nos replica precisamente, es que hagamos lo mejor que podamos en la vida. Porque ahí nos ponen de ejemplo que habría tal vez que regresar, supuestamente, hipotéticamente, a esto una y otra vez. Claro, eso no es la reencarnación. Reencarnar quiere decir volver a ¿qué? A reentrar en la carne, tal como está. Desencarnar, que es obviamente abandonar la carne. Reencarnar es regresar a la carne. Así que es un tema que es interesante por demás. Habría que presentar las evidencias si realmente existen o no existen. Y la realidad es que hay casos sumamente impactantes. A través de la vida, yo me crié en un ambiente donde pues había todo este tipo de tendencias. Había espiritualismo, ¿no? Había misticismo. Mi abuelo era discípulo de Yogananda. Mi madre pues era profesora de filosofías y letras en la universidad y tenía unas tendencias hacia las filosofías antiguas específicamente, ¿no? Daba clases sobre egiptología, daba clases sobre filosofías orientales, etcétera, etcétera. Aparte de que también pues tuvimos un ambiente donde se practicaba el espiritismo cartesiano y todas estas cosas pues influenciaron obviamente en mi forma de vida y expresión, ¿no? La manera en que yo iba captando o interpretando las cosas desde niño. Lógicamente uno llega al momento en que uno tiene que tener un criterio propio, donde usted puede poner una cosa a un lado y otra a otra, ¿no? Y definitivamente pues uno madura, aprende, ¿no? Se educa y puede hacer la diferencia de muchos asuntos en particular, ¿no? Usted puede diferenciar entre una cosa y la otra. Pero bueno, vamos directamente al grano. Vamos a ver algunos de los investigadores que sí han dado algún tipo de luz dentro del túnel sobre lo que podría ser la reencarnación. Tal vez el más famoso de todos es Jan Stevenson. Jan Stevenson, bueno, es una de estas figuras excelsas dentro del estudio del inconsciente humano también, porque era psiquiatra, era médico psiquiatra, obviamente. Era una persona con un conocimiento increíble, también pues tenía un gran conocimiento obviamente de la bioquímica, se tenía una formación científica muy amplia, ¿no? Y él creía específicamente que había que conocer sobre este aspecto oculto del ser humano para poder entender probablemente el por qué y para qué las cosas se daban en el mundo y la relación del ser humano con el entorno. Así que Jan Stevenson empieza a estudiar esto. Por 40 años el doctor Jan Stevenson, que trabajaba en la Universidad de Virginia, ¿no? De hecho era el director del departamento de percepción dentro del campo de la psiquiatría en la Universidad de Virginia, donde hicieron estudios sobre diferentes asuntos interesantes por demás que rayan precisamente, ¿no?, en la psicología transpersonal y en otros procesos que pues tal vez son, ¿cómo diría yo?, crean un poco de resistencia, por no decir mucha, dentro del establishment, ¿no? Dentro del ámbito intelectual de los que creen que el mundo está limitado meramente por los sentidos, por lo que podemos ver, por lo que podemos sentir, y en ese sentido reduccionista, donde se reduce todo, pues ahí se limita la existencia. Pues bien, Jan Stevenson iba más allá de eso. Escribió un libro que era sumamente interesante, 20 Cases of Suggestive of Reincarnation, ¿no? 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Había otro más que creo que era niños que recuerdan sus vidas pasadas. Por lo menos esos dos libros son los que habían en casa y los que yo pude hojear cuando era muchacho, hace mucho tiempo. Recordemos que el doctor Jan Stevenson se retiró ya en el 2002 de la Universidad de Virginia, pero que por 40 años estuvo investigando todo tipo de casos. Le dio la vuelta al mundo, decenas de miles de millas. Fue a África, fue a Asia, fue a la India, fue a Norteamérica, Suramérica, a todos los continentes habido y por haber, y estudió más de 3.000 casos de niños que aparentemente recordaban sus vidas pasadas. Y esto es bien importante porque el doctor Stevenson indicaba que los recuerdos de vidas pasadas se daban en los niños entre los 2 años de edad y los 4 años de edad. En ese periodo es que los niños recordaban. Y ya cuando estaban llegando a los 7 o 8 años de edad, se empezaba a disipar esa memoria atávica o esa memoria antigua que estos niños traían alegadamente de otra vida. Claro, todo esto trae discusión entre los escépticos, ¿no? Falsas memorias, fantasía, la imaginación, influencia de las películas, todo lo que usted quiera poner por ahí en la mente de un niño que es como una esponja que absorbe todo y que pues transfiere esto en sus propias fantasías y a través de las experiencias oníricas o del sueño, pues toda esa estructura se da. Claro, nada de eso, oiga bien, se ha podido probar, me explico.
Ninguna de esas supuestas explicaciones o justificaciones a las experiencias, por ejemplo, los casos que el doctor Ian Stevenson investigó, pueden ser probadas. Es decir, no hay una evidencia que pueda descartar ninguno de estos casos, por más que se quiera hacer, qué sé yo, escéptico, materialista, reduccionista, limitar esto a un campo conductista, lo que usted quiera. Definitivamente hay cosas que trascienden todo lo que se pueda plantear. Hay muchos casos, por ejemplo el caso de un niño llamado Padma allá en la India, que rompe todos los parámetros de lo que podría ser tal vez el conocimiento de un niño cuando recuerda su vida pasada, sus hijos, su esposa, el pueblo en que vivía, siendo un pequeño niño de 3 o 4 años de edad, y que sabe exactamente dónde queda su antigua casa, a qué se dedicaba, qué era lo que hacía, cuál era su nombre, quién eran todos sus hijos, sus amigos y sus familiares, y que inclusive lo llevan a ese pueblo y allí tiene la experiencia. Busca el caso de este niño Padma y se da cuenta que no hay una explicación lógica ni tampoco una explicación material que pueda describir esto. Claro, hay que señalar que el doctor Ian Stevenson, este psiquiatra, nunca pudo presentar cuál es el mecanismo por el cual se da la reencarnación. Me explico. O sea, físicamente, materialmente, cómo se transfiere la mente de un cuerpo que acaba de morir, donde su cerebro ha muerto también, y cómo esa energía se ha transmutado, transformado, para representar la conciencia dentro de un nuevo organismo biológico, dentro de un nuevo vehículo biológico. O, lógicamente, él no pudo, ¿no?, crear, ¿no?, la hipótesis, la idea, el proceso mismo en que ese tipo de reencarnación o transmigración, como expliqué hace un rato dentro de la India con la cuestión de seres humanos y animales, esto cómo se daba, cuál es la mecánica. Lógicamente tampoco se puede, como he dicho, la ciencia dentro de todo esto en lo que llamamos la falsabilidad, tampoco puede explicar cómo no se puede dar. Definitivamente hace falta siempre un sustento material para poder mantener información. Por eso tenemos el ADN que sostiene millones de datos, ¿no?, en esos códices moleculares. Pero siempre hace falta una base física. Aquí obviamente el interrogante es cuál es la base física por la cual la memoria de alguien que ha muerto o la identidad o la conciencia de ese fallecido se transmigra, se transporta, ¿no?, y entra o forma parte de un nuevo organismo que se está formando en el vientre de una madre, o de la forma o manera que sea. El espiritismo cartesiano ha explicado eso, ¿no? Dentro de la idea filosófica del espiritismo de Allan Kardec, pues se habla de la reencarnación y cómo se da un proceso, obviamente, de la entidad, y cómo esa entidad pues toma conciencia y decide, ¿no?, regresar o no regresar a este mundo, entre otras cosas más. Hay muchísimas posibilidades y esto pues lo hemos visto, ¿no?, descrito con muchos autores que han investigado esto desde diferentes puntos de vista y diferentes influencias religiosas. Okay. Importante señalar lo siguiente. De entre todos esos estudios que ha hecho el doctor Ian Stevenson, definitivamente se encontraron muchas cosas que son una réplica de lo que podría ser la vida de otro ser humano anteriormente. Primero, muchos niños recordaban su nombre pasado, sus familiares, su lugar, la forma en que murieron. La mayor parte de los casos que se recordaban eran niños que habían muerto en otra vida, ¿no?, personas que habían muerto de forma violenta, apuñalados, en un accidente, tiroteados, en plena guerra, etc. Muchos de estos casos eran los que más se repetían en los casos, en los más de 3.000 casos que el doctor Ian Stevenson investigó. Ahora hay que señalar lo siguiente, también habían casos donde había marcas de nacimiento, como el caso de las hermanas Pollack. Después usted busca un ratito, después esto lo hablaremos más adelante en otros momentos cuando hablemos del caso de las hermanas Pollack, como podremos hablar también del caso de la niña Shanti Devi, allá en India también, otra niña que también recuperó su memoria de su vida anterior, y todo esto está transcrito, ¿no? Todo esto está obviamente representado, investigado y analizado sobre lo que es el porqué del caso de Padma, de Shanti Devi, de las hermanas Pollack, y bueno, y tal vez uno de estos casos que podemos añadir que está dentro, ¿no?, de todo el expediente que el doctor Ian Stevenson preparó sobre los miles de casos que estudió, es el de un niño, un poco de agua, usted sabe que ya a mí se me seca la garganta y la boca. Con el permiso de ustedes, bueno, es el de un niño llamado James Linenger. Este era un niño que entre los 2 o 3 años empieza a tener imágenes de la guerra, ¿no?, imágenes de aviones, de guerra, de fuego, de luces, un sinnúmero de cosas. Y aparte de eso, ya demostraba que le interesaban muchísimo los aviones, le gustaban los avioncitos, el papá le regalaba cosas, inclusive ya a los 4 años reconocía todas las partes de un avión, podría explicarse a su papá la diferencia entre un avión caza, un avión bombardero, pero los aviones que le interesaban eran los aviones de la Segunda Guerra Mundial, no los jets actuales, ni los cohetes de NASA, nada de eso, eran los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y él empieza a tener estos sueños
y a tener ataques de pánico en la noche debido a las imágenes que veía. Obviamente esto pues al padre, a la madre, pues definitivamente le crea una gran preocupación. Se comienza una investigación, incluso la llevan a una persona especializada alegadamente en vidas pasadas. Esta persona pues de alguna forma o manera le hace llegar la información al doctor Jan Stevenson, que empieza a abrir, ¿no?, un expediente sobre el caso de este niño James Leninger. Descubren lo siguiente, y gran parte de la investigación la hizo el propio padre del niño. Esto le llega obviamente como información luego al doctor Jan Stevenson, pero el padre del niño es quien empieza a hacer la investigación. Descubre precisamente que el niño le contaba que él estaba en un portaavión de los Estados Unidos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esto le cuenta un niño de 3 años, ¿ok? Y le dice que este portaavión se llamaba el Natoma Bay. Y el papá empieza a investigar y descubre que sí, que el Natoma Bay fue un portaaviones que estuvo en el Pacífico. Él dice que él piloteaba un avión caza, un avión de combate, y que había sido alcanzado por disparos o por un ataque a artillería de los japoneses y que lo habían derribado en el mar Pacífico. Inclusive decía que él recordaba el nombre de su mejor amigo en el portaaviones, un individuo que se llamaba James Larson. James Larson existe, y de hecho el padre de este niño, ¿no?, de James Leninger, empieza a buscar a este señor y descubre que efectivamente que este señor vive en Arkansas, y allá lo va a visitar, va a ver, lo va a entrevistar, a ver qué informaciones hay. El niño inclusive le había dicho que él era el único que había muerto de su grupo. Él empieza a investigar, el padre, y descubre que había habido un solo piloto, un piloto muy joven, que había muerto en las últimas operaciones que se estuvieron haciendo en el Pacífico, un joven de nombre James Houston Jr., y que este joven, James Houston Jr., era muy amigo de Jack Larson, el amigo que decía el niño que era su compañero y su gran amigo. Esto llevó inclusive que el papá de este niño, de James Leninger, se comunicara con la familia de James Houston Jr. E incluso una de las hermanas de él fue a visitar al niño y le dio hasta fotografías de cómo era cómo era este muchacho James Houston Jr. y todo esto. Según la hermana de este piloto fallecido en la Segunda Guerra Mundial, esta era la reencarnación de su hermano. Sabía cosas que solamente su hermano sabía. Un niño de 4 años de edad. Esto es uno de muchos casos, como he dicho, el doctor Jan Stevenson estudió más de 3.000 casos y todos estos están clasificados, unos como más probables, otros como menos probables, otros con una gran cantidad de evidencia recopilada en el terreno, es decir, que han podido verificar los nombres, los lugares, la fecha histórica, momentos de muerte, etcétera. Es decir, evidencia que está ahí, que es irrefutable, simplemente está en la evidencia. ¿Cómo la podemos descartar? Cuando viene de niños, como he dicho, que a los 2 años, 3 y 4 años empiezan a recordar su vida pasada y que este momento fugaz ya desaparece a los 7 o 8 años de edad. Interesante problema. Pero no es el único caso, ¿no? Hay otro investigador, William G. Rowe, que por 60 años estuvo investigando también casos sobre reencarnación de niños y otras personas, inclusive personas adultas. 116 casos este investigador William G. Rowe pudo recolectar y analizar, y fue obviamente clasificando todos estos casos, nuevamente los que eran por muerte violenta, los que habían muerto de forma pacífica, los que no recordaban algunos detalles, pero sí otros en particular, etcétera, porque ningún caso es idéntico a otro. Ahora bien, definitivamente, estas no son las únicas investigaciones que se han hecho. Está la del doctor Peter Finney, quien ha estado también estudiando las experiencias cercanas a la muerte y utilizando la regresión hipnótica, ¿no?, la hipnomitempsicosis. Y en estas regresiones hipnóticas aparentemente surgen lo que algunos dicen vidas pasadas. Uno de los casos tal vez más conocidos, o de los escritores más conocidos, es el de Brian Weiss. Uno se acuerda de aquel libro, muchos sabios, muchas vidas, o muchas vidas, muchos sabios, que creo que como se llamaba aquel libro, que fue un bestseller hace muchos años atrás. Y que aquí pues él trae la alegada terapia de las vidas pasadas. Claro, en el caso de Jan Stevenson lo que está haciendo es investigando, o investigaba, ¿no? En el caso de G. Rowe investigaba también, en el caso de Fenwick también investigaban, pero en el caso de Brian Weiss, pues alegadamente, él creó una terapia para este tipo de personas y que sus casos eran de pacientes que llevaban la regresión hipnótica y que sus traumas alegadamente venían de vidas pasadas. Todo esto es parte de lo que se reúne con esta situación de personas que alegadamente tienen traumas que no pueden ser explicados por la relación que tienen familiar en la actualidad, por el ambiente social en que están, por el trasfondo obviamente que han tenido
desde la niñez hasta la actualidad, y que aparentemente hay unas causas desconocidas que surgen del inconsciente profundo que parecen ser reflejos de una vida anterior. Estas son las cosas que se discuten, y definitivamente debe ser más que interesante tratar uno, ¿no?, de ir desglosando toda esa información que se trae. Claro, hubo una investigadora, yo recuerdo que era Helen Waldbott, que es una psicóloga experimental, psicóloga clínica también, que trató de descartar las investigaciones del doctor Jan Stevenson, diciendo que esto eran, como dije al principio, falsos recuerdos, fantasía, que a los niños le habían inducido esta información los mismos padres, el medio ambiente, que le tenían el televisor prendido al frente con películas de la guerra o cualquier cosa, y como la mente, como dije al principio, es como una esponja, la mente de un niño, pues se empapaban de estas imágenes, luego las repetían en sus sueños, las experiencias oníricas, y todo esto era más que falsos recuerdos, y el inconsciente creando, ¿no?, una maqueta de imágenes que el niño no comprendía en el momento en que llegaban los estímulos. Supuestamente, eso decía Helen Waldbott. Pero bueno, ¿qué pasó? Según empezó ella a investigar por cuenta propia, tratando de descartar las investigaciones del doctor Jan Stevenson, se dio cuenta que la cosa no era así. O sea, que eso no era el ritmo, que eso no era la música, que definitivamente habían unas experiencias con un trasfondo y una trascendencia de tal nivel que exponía la gran posibilidad de que sí hubiese algo más allá de la muerte, y no solamente eso, que pudiéramos que post-mortem sobrevivir a la muerte física y volver y regresar acá nuevamente. O sea, algo que definitivamente pues, se salía de lo que ella podía concebir, no como reduccionista, como escéptica. ¿Qué pasa? Pues definitivamente ella empieza a estudiar nuevos casos, recibe nuevos datos, se da cuenta de que hay un universo de posibilidades desconocidas que la ciencia no investiga, que inclusive por temor a rompernos con el paradigma que tenemos de lo que se supone es la realidad, entre comillas, y lo que tanto la influencia de la religión imperante en nuestro mundo. Recuerde que desde el año 500, Justiniano, el emperador del Imperio Romano Oriental, es que se saca del medio, se descarta la reencarnación como parte precisamente de los dogmas que tenía la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, los primeros cristianos sí creían en la reencarnación. Incluso, si usted busca en la Biblia, va a ver usted un momento donde le preguntan a Jesús si él era Elías que había regresado. ¿Es o no es así? Definitivamente, hay muchos enigmas, muchos misterios que todavía no hemos podido explicar o poder encontrar el porqué del por qué se dan estos fenómenos. Incluso, vamos a dar una pequeña experiencia. Cuando yo era niño, yo recuerdo, yo tengo una memoria bastante buena, ¿no? No existe ese término memoria fotográfica, pues eso es algo que se ha inventado porque la ciencia ha probado que no hay memoria fotográfica. Usted puede tener una buena retención, ¿no? Pero no solamente retener datos, sino poder analizar, comprender y poner en tiempo y espacio la información que usted aún recibe, ¿no? Porque mucha gente recuerda las cosas, algunos lo diluyen mucho, el recuerdo se hace muy, muy débil de la infancia, otra persona pues exagera en sus recuerdos, la misma mente amplía, ¿no? Hace más grande la experiencia para que entonces no la perdamos acá con los millones de datos que tenemos ahí en nuestras neuronas. Ahora bien, yo recuerdo de niño, yo recuerdo cuando mi hermano nació, que de hecho me enseñaron a mi hermanito de bebé, estaba de hecho con una cubierta, una ropita azul, unas sabanitas azules. Yo le llevo a mi hermano 1 año, 3 meses. Y yo me acuerdo, de hecho me acuerdo con mi mamá cuando estaba embarazada, yo me acuerdo cuando empezaba a caminar, inclusive me acuerdo cuando llegué, me trajeron en avión y llegamos al aeropuerto Mercedita en Ponce, yo era un bebecito, habíamos llegado en escala, primero estuvimos en San Juan, llegamos de Nueva York y luego hicimos viaje en avión hasta Mercedita. Y yo recuerdo cuando se abrió la puerta y vi a mis abuelos, todo eso está en mi memoria y no es un falso recuerdo. Y eso yo lo he ido reforzando con el tiempo, preguntándole esos recuerdos que yo de lugares a mis abuelos cuando vivía, a mi abuela cuando vivía, a mis tíos, a todas las cosas que yo recordaba, a mi madre. Ven acá, había esto, existía esto, y me lo confirmaba. Pues bueno, teniendo esa experiencia, que supone que son muy pocas las personas que alegadamente tenemos retención de tan temprana edad, antes del año, yo recuerdo que yo tenía sueños perturbadores, yo recuerdo murallas, yo estoy hablándole que yo era un bebé. Mi hermanito no había ni nacido, y luego mi hermano nacido también, eso me duró unos años más, tal vez como hasta los 4 o 5 años, como describe el doctor Jan Stevenson. Pero yo recuerdo muy bien murallas, fuego, lucha, escudos, que yo luchaba cuerpo a cuerpo con otra gente, peleando, lanza, de todo,
flechas, bueno, recordaba todas esas cosas, de todo eso. Y estuvo así por años, y recuerdo que yo me levantaba gritando, y mamá iba al cuarto y me atendía, y hubo tiempos en que ni cerraba los ojos por el miedo de las cosas que yo veía en esos sueños. Tal vez esto aplicaba a lo que el doctor Jan Stevenson estaba investigando, tal vez, no lo sé, pero fue una experiencia personal que yo mismo pues tuve en aquellos tiempos. Aquí es importante señalar que muchos niños ven cosas antes de que la cultura, ¿no?, la culturación que nos dan, la educación, y que se nos forme o se nos deforme, si usted quiere decir, antes de que realmente no tengamos ya la libertad de que el niño pueda absorber por propia cuenta los elementos del medio ambiente y las fuerzas que integran o se intercambian con su yo interior y su exterior. Me explico, aunque suena parafísico, ¿no?, y metafísico, es un término muy importante que entendamos esto, al igual que el idioma. Si un niño no estuvo expuesto al idioma hasta los 7 o 8 años de edad, ya después de esa edad el niño nunca aprende a hablar, lo sabía. Esto se ha probado científicamente con los que llaman los niños ferales, ¿no? Los niños ferales son los niños que se han criado en el bosque con lobos y lobas, en la India pasado, en otras regiones del mundo, y estos niños, una vez los rescatan, nunca pueden hablar, nunca aprenden a hablar porque la parte del cerebro que precisamente se desarrolla con el idioma no se desarrolló. Se quedó con gruñidos, aullidos y lo que tenía en el medio ambiente con ese grupo social que los rodeaba, así en el caso de los lobos, como los casos que se han dado, he dicho, en India, en Siberia y otras regiones del mundo. Ahora, dicho eso, de la misma manera en que el niño ve de niño, cuando los seres humanos somos pequeños, hay muchísimos niños que dicen que ven duendes, que ven criaturas fantásticas, los padres le dicen eso es fantasía, deja de ver televisión, no te imagines eso, eso no es verdad, tengo un amigo invisible, etcétera, todas esas cosas que inclusive la psicología trata, ¿no?, sobre los amigos invisibles de los niños, sobre estas figuras fantásticas que aparecen y los niños ven y que alegadamente hablan con ellos y todo eso. Yo he entrevistado decenas, por no decir cientos de personas que recuerden de su niñez muchas de estas extrañas imágenes que venían, ¿no? Duendes, criaturas fantásticas, etcétera. Y que una vez llegaron a una edad en particular muy cerca, ¿no?, a la preadolescencia, estas imágenes desaparecen o estas entidades que ven ya no las ven. Tal vez esto es parte de la formación de los engramas cerebrales según va madurando, ¿no? Tal vez según el cerebro se va integrando completamente en todas sus partes y la actividad mental, tal vez. O tal vez es la influencia de la cultura, la sociedad, el aprendizaje que nos someten, no solo social, sino inclusive educativo, que nos va obviamente ya cerrando las capacidades de percepción extrasensoriales que probablemente tengamos al nacer, que vengan con nosotros. O sea, hay muchas posibilidades, nadie lo sabe con certeza, pero definitivamente es importante que le demos cercanía a todo este tipo de investigaciones interesantes. Antes de irnos, hay otros casos más también, inclusive estudiados o investigados por el doctor Brooks Hood, que tienen que ver, ¿no?, con las alucinaciones producidas con el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Específicamente el lóbulo temporal, que a veces cuando está con ciertos estímulos electromagnéticos o bajo ciertas condiciones, inclusive podrían ser utilizando, por ejemplo, psicoactivos, se dan imágenes y se dan recuerdos que no existen y se dan alucinaciones. Se ha tratado de explicar estas experiencias cercanas a la muerte con esto, se ha tratado de explicar inclusive las experiencias de recuerdos de reencarnación con ese tipo de efecto que puede haber en esa región del cerebro. Pero nuevamente, son hipótesis e ideas que algunos han traído para tratar de descartar todo este tipo de experiencias trascendentales que en los niños específicamente se dan. Ahora, hay que recordar algo. También los centros psiquiátricos, ¿no?, los hospitales psiquiátricos están llenos de gente que dicen haber sido Napoleón en otra vida, lo sabe, de haber sido Cleopatra. Yo recuerdo muchas veces cuando yo iba a este tipo de reuniones espíritas o de personas que se reunían para hablar, ¿no?, de trascendencia espiritual, de filosofía metafísica, etcétera, que allí casi todo el que había reencarnado había sido un personaje histórico, había sido, qué sé yo, como dije, Cleopatra, Napoleón, había sido Julio César, habían sido Carlomagno, habían sido, qué sé yo, Platón, habían sido gente increíble. Y yo decía, caramba, esos eran los menos dentro de los menos de los menos, es decir, los excepcionales en la antigüedad. Entonces, ninguno fue esclavo, ninguno fue centurión o fue legionario.
ninguno fue una prostituta, ninguno fue un asesino, ninguno fue un pastor, ninguno fue, qué sé yo, un sirviente, ninguno fue eso. Todos eran personajes ilustres que habían reencarnado aquí ahora. Y eso se lo cuento porque es la realidad. Yo recuerdo muchas de esas reuniones y cada vez que alguien hablaba de sus recuerdos de la vida pasada, pues había sido alguien selecto del mundo en la antigüedad o en algún momento histórico, hasta faraones, como dije, de todo. Y yo decía, wow. Y decía, bueno, pues yo debe haber sido a lo mejor pues, un albañil antes, en otra vida, probablemente un agricultor en otra vida. Si se dio, pues creo que habría sido un agricultor. Me encanta la tierra, los frutos de la tierra. Me gusta también aspecto de la construcción. Habría sido un albañil, un carpintero a lo mejor, pero carpintero no, soy bien malo brendo con la madera. Por lo menos ese recuerdo no me quedó. Tal vez hubiese sido, qué sé yo, un guerrero de fila, de los muchos que murieron en tantas guerras, o tal vez un esclavo, quién sabe, un gladiador, quién sabe. Ha habido de todo. A lo mejor usted fue chino, qué sé yo, o fue maya, o fue cualquier cosa, si es que realmente la reencarnación existió como tal. Pero nuevamente, vuelvo a señalar, lo que nos postulan es que una vida no da para aprenderlo todo, que hay ciclos de existencia y que la conciencia sigue expandiéndose y que la conciencia sobre todo sobrevive a la muerte, que se transmuta, que se transforma. Ahora, ¿cómo se hace todo este mecanismo? Pues bueno, dentro de las ideas filosóficas y las ideas que se han traído a través de diferentes pueblos, civilizaciones e inclusive grupos filosóficos o grupos de investigación espírita, pues nos dicen que esto se da como en un proceso de crecimiento espiritual, de desapego de la materia, de transformación y de nuevamente inclusión en el mundo. Es decir, encarnar, desencarnar, un ciclo de la vida, lo que llaman, por ejemplo, allá en India y también en el Tíbet, el círculo del samsara, el karma, el dharma, el proceso, el camino de la vida. Bueno, ya veremos. Más adelante hablaremos de otros casos. Hoy mencionamos un par de casos de estos niños que están en los expedientes del doctor Jan Stevenson, de la investigación y de los libros que escribió y que creo que son fascinantes, y yo les invito a leer sobre ellos. No tener una opinión a priori, es tú mismo, no tenga una opinión a priori. Investigue, lea lo que investigadores serios, científicos, que han dedicado años, 40 años, 60 años, con un método científico de investigación, lo que han analizado y lo que plantean. No lo que es findingo lengua muerta, lo que aquel cree, porque a quién le importa. Busque usted la evidencia realmente de qué se ha planteado y qué cosas hasta este momento aparecen prácticamente inexplicables ante los datos y los hechos que acontecieron. Así que gracias, mis amigos. Hasta aquí ya nos llegó el tiempito, ya se nos acabó el tiempo acá, desde Vaca Brava, desde la cava de Vaca Brava acá en Caguas, en Dillar. Vamos a estar entonces el miércoles con ustedes una vez más a las 7:30 en Pensando en Voz Alta. Y gracias a todos los cientos de personas que estuvieron allá en Isabela. Próximamente acá en el área metropolitana, en Café Sí o Sí, ya les daremos tiempo, lugar y momento. Así que se me cuidan y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, que Dios reparta suerte. Vamos a ver qué es lo que viene, y lo que viene es mucho.